Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestro correo electrónico, plazadearmasc21@gmail.com, y nuestra página electrónica www.plazadearmas.tv. Bueno, el programa de hoy vamos a dedicarlo otra vez a conocer las evocaciones requeridas de nuestro invitado. No es la primera vez que nos acompaña, ya nos ha honrado en otras ocasiones, pero ha estado en programas de debate, pero ahora vamos a dedicarlo exclusivamente a él para conocer igual que los otros programas, su trayectoria, su biografía, su formación, sus convicciones ideológicas, para desde otro ángulo también entender un poco la historia del país. Se trata del licenciado Manuel Bartlett Díaz. Hola, licenciado. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros Encantado. otra vez. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar pues de la vida del licenciado Manuel Bartlett. Como ya les he dicho en otras ocasiones, este es un programa por internet y no todos conocen la trayectoria de los invitados, porque todos son nacionales. Evidentemente que en México sí, pero Manuel Bartlett Díaz nació el 23 de febrero de 1936 en la ciudad de Puebla y es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, y después tiene ya estudios de posgrado en varios países. Quedémonos con esto, licenciado, para iniciar y que usted nos empiece a contar su trayectoria, su vida. Fíjate que cuando doy conferencias o pláticas y van a presentar mi currículum, yo les pido que no lo hagan muy detallado, porque entonces nos vamos a 1492, cuando inicié mi carrera en la Facultad de Derecho, y entonces ya se pierde la atención. Ajá. Pero en fin, platicamos de lo que tú quieras. No, claro, sí, ¿no? Sí. Pero es muy interesante conocer sus decisiones y cuéntanos su formación, sus principales corrientes e influencias intelectuales, sus influencias ideológicas. Bueno, mira, yo soy hijo de un abogado, Manuel Bartlett Bautista, que estuvo de muy joven en una de las etapas de la Revolución tabasqueño. Tuvo participaciones de este tipo, inclusive reconocimientos revolucionarios. Fue político local. Posteriormente se incorpora en México a la judicatura y es juez de distrito muchos años en Veracruz, en el Estado de México, en Puebla, y ahí nazco yo, siendo el juez de distrito. Después él, de un largo periodo de juez, aspira a ser gobernador de su estado, Tabasco, y termina en la Suprema Corte de Justicia. Fue ministro de la Suprema Corte de Justicia 12 años. Su vida fue, obviamente, soy parte de su vida política, de su vida pública, de tal manera que en mi casa siempre hubo visitantes políticos y temas políticos legales, jurídicos. Ahí me formo inicialmente con mi padre, ¿no? Sus valores, su visión, su vinculación con el movimiento revolucionario, su posición ideológica. Él, como juez de distrito, aquí de juez de distrito en materia administrativa en México, de regreso después de Puebla, le toca negarle el amparo a las empresas petroleras. Ajá. Contra cuando se nacionaliza, cuando se expropia. Da mi padre el fallo, lo ratifica el pleno de la Corte e inmediatamente Cárdenas expropia. O sea que desde ahí estamos en el nacionalismo, escuchando a mi padre. Obviamente decido, casi sin decisión especial, estudiar leyes. Era natural. Era natural, una línea normal. Pero ¿fue gobernador al final su padre? Mi padre llegó a ser gobernador. Sí. Después de 12 años en la Suprema Corte, no fue gobernador en un primer ensayo, pero en lugar de gobernador llega a la Suprema Corte. Luego sí llega de gobernador de Tabasco, que le va mal, no termina su periodo, tiene una serie de conflictos y no termina su periodo.
yo me recibo de abogado. Si podemos decir qué influencias tuve en la Facultad de Derecho. Fui de la generación fundadora de Ciudad Universitaria, ya no me tocó el centro, esa vida estudiantil. Y en la Facultad de Derecho, bueno, tuve muchos profesores, que es donde te vas formando según las influencias. Y yo puedo considerar que una de las influencias más importantes en mi formación, que sigue pesando todavía en años después, fue Mario de la Cueva. Mario de la Cueva fue un intelectual formidable, profesor espléndido, y daba clases, daba dos materias, básicamente daba Teoría General del Estado y Derecho del Trabajo. Tiene un libro de Derecho del Trabajo espléndido. Su cátedra de Historia de las Ideas Políticas fue fascinante para mí. Tengo los apuntes todavía marcados. Los apuntes los grabó a algún compañero y los tengo. Pues, una erudición. Entonces ahí empieza mi inicio en la teoría política, en la filosofía política, historia de las ideas políticas, teoría del Estado, después constitucional, que fueron mis materias preferidas. El derecho privado, que es la madre del derecho, no fue así mi interés principal. Te doy dos materias: teoría del Estado, historia de las ideas políticas, derecho constitucional. Cuando regreso, termino mi carrera, consigo una beca para irme a estudiar a Francia, que esto también es importante. Fíjate la importancia que tiene la formación. La Universidad Nacional Autónoma de México. Y luego, el otro paso, también importante, yo aspiro a irme a estudiar a Francia. Mi padre, abogado, todavía en su tiempo, estudiaban algunas materias en francés, porque no había suficientes textos en materias importantes, y estudió en francés muchas materias, y ahí tenía yo los libros en francés y platicábamos de Planiol y de fulano. Entonces yo decidí irme a estudiar a Francia en esa misma línea. Yo recuerdo que fui a pedir una beca al Banco de México, y el funcionario que me atendió me recibió bien. Yo había sacado 9.6 de promedio, mención honorífica, y llegué con mis calificaciones a solicitar una beca para ir. Me dice: ¿a dónde te quieres ir? Yo quiero ir a Francia. De ninguna manera. Todos los que van allá terminan comunistas. Sí. No se me olvida. Por cierto, me dio una beca el director del Banco de Comercio Exterior, que era, se me brincó el nombre, un hombre de izquierda. Eso sí, no sé. El de Banco de Comercio Exterior. Banco de Comercio Exterior, entonces, hace muchos años, no te puedes acordar. Ricardo J. Cebada. Ricardo J. Cebada. Ese sí era muy de izquierda. Fíjate la diferencia. Nosotros, esas generaciones, aspiraban a irse a estudiar a Francia. España estaba cerrado porque el franquismo no dejaba estudiar ni leer ni a los de allá, ni que llegara nadie, además, ¿no? Cerrado. Estados Unidos todavía no era... De ninguna manera, porque además no tenía sentido. Nosotros, abogados, claro, veíamos el derecho románico, latino, no el derecho anglosajón. Es verdad, sí. Entonces nos íbamos a estudiar donde seguíamos la misma tradición latina. Otra parte de la formación, París, los 60s,
la descolonización, ¿verdad? La guerra de Argelia. La guerra de Argelia, en plena guerra de Argelia llego, la descolonización en general. ¿Y sí leyó marxismo ahí? Claro, todo el mundo leía marxismo y leninismo y los chinos y de todo. También leíamos a los grandes pensadores conservadores franceses, ¿no? Aron. Y veíamos a Raymond Aron, tocaste extraordinario, ¿no? Un intelecto conservador. Duverger fue profesor mío, Maurice Duverger, fue el teórico de los partidos políticos durante muchos años, el número 1. Entonces sí, Francia es realmente una fábrica de ideas, de debate. De Gaulle, que iniciaba, por cierto, el uso de la televisión. Claro. Fue de las primeras veces que vimos la televisión como una fuerza política, ¿no? Cuando salía ese hombre de una enorme cultura y personalidad, salía en televisión, se paralizaba Francia. Iba a hablar el general de Gaulle desde la televisión en aquellos inicios, ¿no? Entonces, esa es mi formación. Regreso y entró. ¿Coincide en Francia con alguien? Muñoz Ledo estuvo también en Francia, pero no sé en qué momento. Bueno, Muñoz Ledo estuvo exactamente un año antes que yo. Correcto. Digo, el final de él. Cuando yo llego, Muñoz Ledo acaba de terminar su estancia en París. Fue presidente de la Casa de México. Yo viví en la Casa de México, que es una residencia que existe en la ciudad universitaria, donde están todas las casas de todos los países, y se vive ahí una existencia absolutamente global, ¿no? Africana, asiática. Yo estuve ahí en la Casa de México. Porfirio había sido presidente de la Casa de México. Yo lo sustituí como presidente de la Casa de México en París. Bueno, muchos amigos que antes y después, ¿no? Toda esa izquierda de ciencias políticas, González Pedrero, González Casanova, también estaban regresando ellos. Que luego nos vimos aquí, fue quienes me invitaron a ciencias políticas. Yo regresé y Mario de la Cueva, mi maestro, me invitó a dar clases de Teoría General del Estado. Eso fue mi inicio, Teoría General del Estado, la materia de las ideas políticas, claro, la filosofía. Y siendo profesor de Teoría del Estado, me invitaron a la primera generación de maestría, porque era Escuela de Ciencias Políticas, se convierte en facultad, y a la primera generación de maestría me invitan y hago la maestría ahí. De manera que ahí puedes ver cuáles son los pasos, las veredas de la formación política. ¿Y después qué pasa? ¿La militancia, la militancia cómo decide entrar? ¿Entra usted al PRI también cercano a Carlos Madrazo? No, yo regreso y entro desde mi regreso de París, entro a trabajar a la Secretaría de Hacienda. Me invitan a trabajar a la Secretaría de Hacienda, mi primer trabajo, en una área especial. Se iba a crear el seguro agrícola para asegurar cosechas, ganado, etcétera. Y me invitan como secretario técnico de esa comisión. Trabajamos ahí en la Secretaría de Hacienda en la materia esta complicada, técnica de seguros y cuestiones matemáticas y cálculos actuariales. Me aboco a ese tema, me dedico a trabajar en él, y cuando ya se iba a fundar esa empresa que se estaba diseñando, y cuando ya estaba lista la ley, me dan indicaciones en la Secretaría de Hacienda de informar al nuevo director, al que iba a ser director de esa gran aseguradora nacional agrícola y ganadera, que fue muy importante. Y me indican que el director iba a ser don Javier Rojo Gómez. Entonces me mandan a platicar con él.
Javier Rojo Gómez, una gran personalidad, fue bueno, un gran líder, fue gobernador del estado de Hidalgo. ¿Fue general él o no? No, No, era abogado. era abogado. Casualmente, fíjate lo que son las cosas, cuando mi padre viene de Puebla a México, que lo cambian como juez de distrito, lo cambian porque Javier Rojo Gómez, juez de distrito, se va de gobernador a Hidalgo. Entonces mi padre sustituye a Rojo Gómez. Me mandan a mí a capacitar, digamos, a Rojo Gómez, y yo iba 2, 3 veces por semana a su despacho a platicar del seguro agrícola. Su despacho parecía un comisariado ejidal, estaba siempre lleno de campesinos, que él tenía relaciones con ellos y los ayudaba en mil cosas. Platicábamos del seguro agrícola y luego platicábamos de política. Llega un día en el que me dice: no vamos a tratar el seguro agrícola porque no voy a ir al seguro agrícola. Hablé con el presidente, creo que era López Mateos, y le dije que este tema no era para mí. Este tema es para tecnócratas. Yo soy político. Entonces me cambió y me ofreció la CNC. Y dice: como a usted tampoco le gusta la tecnocracia y estas cosas que le aburren, Desde entonces, vámonos juntos. Y me fui con él a la CNC. a la CNC. Ahí recorrimos el país. Yo lo acompañaba, era yo secretario auxiliar de él. Y otra vez a conocer México, los campesinos, los problemas. Ya había yo estado en la cuestión agrícola, en la cuestión de las tesis estas, ¿no? Digo, del seguro. Y entro a la militancia y a la actividad social por ahí. ¿Qué orientación tenía Rojo Gómez? Era un hombre de izquierda. Sí. De la izquierda, de esa revolución. Cardenista, ¿no? Cardenista, sí, claro. O sea, sí, de allá venía. Un hombre indígena, con una gran personalidad, parecía labrado en piedra, ¿no? Muy buen líder, la gente conocedora del campo y de las gentes del campo. Entonces es una primera escuela, ¿no? El país, México, don Carlos. Yo recuerdo que dijo Jesús Silva Herzog que cuando conoció a Eulalio Gutiérrez se hizo de izquierda en San Luis. Son las influencias, ¿no? ¿Qué escuela más directamente ligada a los problemas sociales que la campesina? La campesina, ¿no? Claro. Sus problemas de producción, de la caña de azúcar, los conflictos, y ahí te encuentras con los conflictos políticos en esa oración. Entonces, ahí tuve una maravillosa experiencia. Vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer un corte y estamos de vuelta con ustedes en un minuto. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con don Manuel Bartlett Díaz, evocando un poco su vida, su trayectoria, para poder saber por qué defiende y por qué dice lo que dice el día de hoy. Nos quedamos entonces con que usted se incorpora al lado de Javier Rojo Gómez en toda la parte campesina del PRI. ¿Qué pasa después? Porque Rojo Gómez fue regente Rojo Gómez tuvo muchísimos cargos, gobernador, fue diputado, gobernador de Hidalgo, y llegó a ser jefe del departamento del Distrito Federal, y desde ahí compitió por la candidatura a la presidencia de la República, fue un fuerte contendiente. Esta es una etapa interesante porque el presidente era Ávila Camacho.
el secretario de Gobernación, Miguel Alemán. Ujú. ¿No? Y Rojo Gómez, Rojo Gómez, regente. regente. Con esa personalidad social fuerte que tenía, compite por la presidencia. Ahí hay un evento muy interesante que tiene que ver con el futuro también. En un informe de Ávila Camacho, el líder, o sea, de la mayoría, bueno, ahí no había más que... Claro, las diferencias eran internas, sí, claro, por muy supuesto, fuertes, sí, ¿no? sí. Eran de grupos. Ahorita lo vamos a ver por qué. Herminio Ahumada se llama. Ávila Camacho, que sucede a Cárdenas, le da un frenón al país, ¿no? Al movimiento, las huelgas, el movimiento obrero, la impresionante reforma agraria, ¿no? La distribución de la tierra. ¿Lo frena por qué? ¿Por necesidad, por prudencia? Necesidad? Este paso en la historia de México es muy importante. Es crucial porque no fue Sí, Mújica. porque no fue Mújica, ¿no? Entonces todo el mundo decía tiene que ser la continuación de la izquierda, ¿no? Cárdenas opta por Ávila Camacho. Ávila Camacho era obviamente una gente muy cercana a Cárdenas, pero un poco más que militar, más en lo administrativo, ¿no? Era tesorero y no sé qué. Y lo primero que hace Ávila Camacho cuando llega a la presidencia es declararse creyente, para empezar. Una de las primeras declaraciones es: yo soy creyente. Acuérdate todo el movimiento cristero, la guerra cristera, el conflicto religioso, la reforma del artículo 3, educación socialista. Y entonces Ávila Camacho se declara creyente. ¿Cárdenas era masón? No sabría, yo me imagino que sí. Sí, recuerdo. Entonces marca ahí la línea. Sí, de entrada. Entonces se empieza a frenar muchas cosas, ¿no? Muchos movimientos. Cuando se ha analizado este tema y se ha preguntado aquí y allá, ¿por qué Cárdenas Optó por él. opta por... que fue además una campaña difícil, no fue fácil. O sea, fue la época de controversias internas fuertes. Se dice es que había llegado ya Su límite histórico, la revolución. a estirar mucho la cuerda y se avecinaban muchos conflictos y había que vete a saber esas decisiones que se toman, como se dice, in pectore, las conoce el que las toma, luego las puede explicar, ¿no? Como Miguel de la Madrid explica que se arrepintió de haber puesto a Salinas, pero son decisiones que mide el presidente, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas importantes del cambio es que reforma la ley, la legislación petrolera Ávila Camacho. Y toca ahí, empieza a querer abrir la inversión extranjera después de la expropiación, que fue un golpe histórico que definió a México, sí, para el siglo XX por muchísimos años como la gran nación que recupera su... Fue el remate de la revolución, de hecho, ¿no? Empieza a mover, empieza a bajar y a abrir. Los resquicios. Sí, claro, empieza a abrir Ávila Camacho. Entonces, en ese informe que te describía yo, ¿no? Es un informe de Ávila Camacho. Por cierto, mi padre era ministro de la Suprema Corte y me contó él la historia. Además de lo que está en la historia, me la contó mi padre a mí. Sube a contestar el informe Herminio Ahumada, nombre conservador, y lo primero que hace es hablar en nombre de Dios desde la tribuna en la Cámara de Diputados, ¿no?
alguna, ya no recuerdo ahorita, una mención a Dios, y Dios nos ampare, Dios nos dijo, gracias a Dios, no me acuerdo. Y entonces se arma un escándalo jacobino. En las curules, empiezan a gritarle y a interpelarlo y se rompe el orden, y entonces se levanta el presidente y se va. No deja que termine Ahumada, que nunca terminó ni el escándalo, se para y se va. Y mi padre me contaba que estaba sentado él, como los poderes los ponen ahí en aquellos informes, ¿no? Entonces él estaba sentado y vio pasar como de rayo al presidente, que desapareció, se fue. ¿Quién toma la bandera ahí? Se llama un joven diputado, Carlos Madrazo. ¿Quién toma la bandera? La batuta y la bandera del escándalo y del el reclamo al líder, ¿verdad? Carlos Madrazo, joven, ¿verdad? Y se suben y lo quitan de la coordinación, lo destituyen de su liderazgo a Herminio Humá, lo corren y toman el poder estos jóvenes diputados indignados por el desacato a las leyes y en la Constitución que establece la separación de la Iglesia y del Estado. ¿Cómo se invocaba quién? ¿Qué ocurre? Que el rojogomismo toma el control de la Cámara, pero ahí estaba Alemán. Entonces, casualmente, se denuncia a Madrazo, se le denuncia por tráfico con unas tarjetas de braceros que daban. Entonces, para ir a Estados Unidos, los americanos daban pases personales y pues, para que fueran a trabajar allá y levantar las cosechas para beneficio de los Estados Unidos, ¿no? Pero la distribución la hacían los diputados, les daban a cada diputado un paquete para que fueran de braceros a Estados Unidos, ¿no? Un programa, por cierto, a muchos no les han pagado todavía. ¿Qué es lo del conflicto? Lo conflicto que sí. Para poder declarar que no les pagaron. Entonces, a Madrazo lo acusan de tráfico, de traficar, de haber vendido. Para hacerle un lado o para quitarlo habían controlado el Congreso. Y lo acompaña otro personaje que se llamaba Sacramento Jofre, poblano, padre de Jofre, que fue director del Politécnico hace poco. Uh-huh. Un técnico muy destacado. Entonces toma el poder otro grupo y a la cárcel va a dar Madrazo con Sacramento Jofre. Sabía que estuvo en la cárcel. Ahí se viene toda una discusión de que si el fuero, si tenía o renuncia al fuero y toda una decisión. El fuero no se puede renunciar. Entonces sale candidato Miguel Alemán. Son los antecedentes de Rojo Gómez posteriores, ya pasaron muchos años. Uh-huh. Es el que me invita. ¿Y quién era gobernador de Tabasco? Madrazo, que había sido toda esa cuestión fue una lucha de alemanismo contra rojogomismo, porque Madrazo y compañía eran gentes de Rojo Gómez. Estaban con Rojo Gómez. Entonces el rojogomismo había tomado el control de la Cámara. Termina. Que a su vez Rojo Gómez podría considerarse como la continuidad del cardenismo frente a Ávila Camacho. Frente a Ávila Camacho. Correcto. ¿No? Uh-huh. Entonces ahí se continúa Miguel Alemán. Correcto. ¿No? Que es el otro gran bloque al interior del régimen, el alemanismo, ¿no? Así es, el alemanismo con todo lo que representa. Ahí hay toda una lucha en materia de petróleo, vienen los contratos de servicios, los contratos de riesgo. ¿Que los introduce a Miguel Alemán? Alemán, sí. Alemán escribe un libro sobre la cuestión petrolera, muy bien hecho. Tuvo de director a Bermúdez, que fue un personaje importante. Y él dice que estaban permitidos por la ley
porque son las reformas que había hecho Ruiz Cortines anteriormente. Entonces se abren. Paradoja, ¿verdad? Esos contratos de riesgo son posteriormente utilizados para meter los contratos de servicios múltiples que dijeron ya estaban ahí en juego. El encargado de echar abajo los contratos es que estaban operando empresas norteamericanas en México, cuando la Constitución establece, y establecía ya desde entonces por la reforma de Cárdenas, que la explotación del petróleo está reservada exclusivamente a la explotación de manos del Estado, ¿verdad? Entonces los contratos de riesgo violaban la Constitución, no así la ley, se decía, el alegato de siempre, ¿no? Reyes Heroles llega a Pemex, director de Pemex. Esto es en... Ya con, ¿qué? Ruiz Cortines, llega muchos años después, el presidente es entonces Díaz Ordaz. Díaz Ordaz. O Echeverría. O Díaz Ordaz. Cuando Reyes Heroles estaba en Pemex. Estaba en Pemex. Y toda una vanagloria de Reyes Heroles fue que echó abajo los contratos de riesgo. ¿No? Se hace los eliminan, los compran, liquidan a los americanos, los echan para afuera y dicen, no se puede, eso es exclusivo del Estado, están violando la Constitución. Reyes Heroles tiene un discurso importantísimo, es el paladín del nacionalismo energético, esto no puede ser, quita todo aquello que Alemán dejó. Y Reyes Heroles hijo llega a Pemex para imponer lo que su padre sacó con una bandera nacionalista y lo usan, ¿verdad? Lo usan para, Reyes Heroles considera claro, que los contratos son válidos. Fíjate lo que es la historia. Llega el hijo a destruir la obra del padre, pero eso sí con el mismo nombre, ¿no? Ya que hizo la labor sucia, le dieron una patada por detrás, porque ya lo sacaron. ¿No? Ese es un poco, si quieres, la continuidad de mi carrera. Sí, claro. Bueno, Rojo Gómez, en la CNC, ¿verdad? Me invita, como me invita a todos lados, a Tabasco. Iba a lanzar, como se llamaban, los destapes, ¿no? El sucesor de Madrazo. Y él tenía la CNC. Llegamos a Villahermosa, nos recibe Madrazo, o recibe a Rojo Gómez. Yo conocía muy bien a Madrazo, o él me conocía muy bien a mí también, porque siendo mi padre ministro de la Suprema Corte, era y fue siempre un candidato fuerte para ser gobernador de Tabasco. Y Madrazo, joven aspirante, visitaba a mi papá por su posición como político tabasqueño. Y ahí llegaba y pues, estaba en mi casa, era yo estudiante, y ahí me conoció. Va a la asamblea, lanzan al candidato que iba a sustituir a Madrazo. Y comemos en la quinta Grijalva, que es otra historia de mi papá, porque es la casa que él adquirió para el gobierno. Y al despedirnos, yo no comí con ellos dos, se pusieron a hablar de política, a mí me mandaron por ahí con los canchanchanes, secretarios o lo que fuera, ¿no? Al despedirse, me dice, oiga, licenciado, me dice Madrazo, voy a ir a México, al DF, en el próximo gobierno. Lo voy a invitar a que se venga conmigo. En el vuelo de regreso me dice Rojo Gómez que Madrazo le había confiado que iba a ser jefe del departamento del DF. Madrazo.
E incluso después acude a su antiguo jefe, amigo, Rojo Gómez Madrazo, para analizar los problemas del DF y todo, porque iba a ser, y habiendo sido Rojo Gómez, le dio consejos y participaron en... Viene la toma de posición, no llega al departamento. ¿Por qué fue cuando murió? No llega al departamento. Y 6 días después aparece como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. ¿Qué ocurrió ahí en ese movimiento? Él iba directo ahí, y lo mandan al PRI. Y me hablan por teléfono su secretario y me ratifica que Madrazo me había invitado y que me esperaba en la toma de posición de Madrazo. Y ahí estuve, en la toma de posición. Pero en el PRI. En el PRI. Y Madrazo pronuncia un discurso fantástico en el salón de actos que se llamaba entonces el Salón Calles, ¿no? Y hace una crítica terrible al PRI, un discurso extraordinario de reforma al PRI. Estaba sentado junto a Corona del Rosal, que estaba entregando el PRI, y se iba al secretario. Bueno, se quedó callado, pero el acarreo, la falta de ideología, la democracia interna cero, un gran discurso. Madrazo era verdaderamente un extraordinario orador, sí, conmovedor. Sí. Y ahí entro al PRI, directo como secretario auxiliar del Comité Nacional, y me encargan muchas cosas, entre ellas participar en las elecciones internas para presidentes municipales. En esta reforma de democratización interna del partido que le autoriza a Díaz Ordaz, presidente, él autoriza, en lugar de que se designaran de dedo los candidatos, se establece que es la militancia la que tiene que decir: voy a tener que apagar esto, que siempre tiene una interferencia, y presenta un proyecto Madrazo de elección interna. Se deben de elegir, a partir del voto de los propios militantes, se deben de elegir los candidatos. Los gobernadores no van a tener vela en este tierra. Entonces inicia el proceso. Un proceso dirigido por Madrazo, llevado a cabo con Laura Ortega, y me encargan a mí ser el organizador en las casillas y de la documentación, y recorremos el país en elecciones. Este proceso es muy importante porque... ¿Esto fue en el año de...? Ese fue con Díaz Ordaz. Díaz Ordaz, presidente, al inicio de Díaz Ordaz. Bueno, vamos a hacer un corte y ya estamos de vuelta con ustedes en unos minutos. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos en una interesantísima charla con el licenciado Manuel Bartlett Díaz, evocando su vida, y podemos advertir, digamos, la densidad y la complejidad que se resume en esa vida, que por lo menos cuando se mira hoy a muchos políticos improvisados, realmente da un poco de risa, ¿verdad? Ver trayectorias como la del licenciado y lo que hoy tenemos, ¿verdad? Muchísima improvisación. Desafortunadamente nos quedan más o menos como 13 minutos, entonces intentemos un poco un resumen y insertarnos en lo que pasa hoy, licenciado, para ver precisamente a la luz de una trayectoria como la de usted. Vamos a cortar. ¿Qué podemos decir? Bueno, entro al partido y ahí estoy varios años, igual otra vez recorriendo en elecciones, en toda clase de actividades, aprendiendo la política de todos los días, ¿no? De ahí luego llego a ser lo que tuve la oportunidad de ser. Fui funcionario en Relaciones Exteriores, fui director de Gobierno en Gobernación, fui
digamos, secretario de Gobernación, secretario de Educación Pública, gobernador de Puebla, senador de la República. En ese trayecto y en esa línea, y siempre manteniendo una posición ideológica que aprendí, que teníamos y que correspondía a la vinculación esta popular de la vida política, una vinculación popular directa de trabajo. Eso y lo que dices me parece interesante, ¿vale? Eso ¿qué es lo que creó en aquella época? No quiero decir que absolutamente generalizada, pero crea una vinculación vital con la política, esa a la que me refiero, la política de la solución de problemas, de la convivencia con la gente, y luego de ahí la carrera administrativa vinculada a esa política, a esa obligación. ¿Qué te da? Te da el perfil, el compromiso, la vocación de funcionario público, que implica una grave responsabilidad, porque has vivido allá lo que es, no llegas que eso es uno, para mí, de los grandes efectos de la tecnocracia. La tecnocracia no recorre estos caminos. Banco de México, Secretaría de Hacienda, buenos niveles económicos, no se formaron en esto, pero sin embargo, también reconozco que fue una sólida formación de los funcionarios de Hacienda, sólida en su tarea, en lo suyo, sólida función. Luego dio ese salto, ¿no? Entonces hay ahí una formación que es un proyecto de vida, ¿no? ¿Qué podemos decir de lo que estamos viviendo hoy, después de haber terminado esas posiciones, llegar al Senado, y las diversas posturas y posiciones que se van tomando en la lucha política, pues corresponden para mí a ese compromiso, ¿no? Primero que nada, el enfrentamiento en el PRI, que este es un tema muy importante, entre la política y la tecnocracia. O sea, son dos visiones priistas. O sea, podemos decir que el área de la Secretaría de Hacienda mantuvo una política nacionalista, los que se formaron en ese trabajo arduo también, que venían desde abajo, eso sí se fueron a Estados Unidos. Pero y ya no leyeron a Marx, seguro. No, había ya una línea especial en esa tecnocracia. Se viene una disputa en el prismo, en la estructura, entre los políticos y los tecnócratas, los formados en esa corriente y los que veníamos formados en la otra, que eran los que ocupamos los cargos de gobernadores, de senadores, de diputados, con esa formación y esa estructura. Y un poco, ¿no?, de entre disciplinas, abogados contra economistas, abogados, un poco, ¿no? Sí. Más o menos. Y ingenieros y lo que tú quieras, ¿verdad? Pero sobre todo el trabajo en la base. Si no se podía suponer un gobernador salido del Banco de México, eso era, no había entrada, los técnicos tenían que quedarse en el área financiera, una desconfianza, ustedes aquí, ¿verdad?, y la política acá. En un giro especial, del que no puedo abjurar totalmente, porque yo entro con Miguel de la Madrid a la Secretaría de Gobernación, ¿no? Pero ya se viene entonces un dominio de ese grupo, de esa familia, Banco de México, Nacional Financiera, bancos públicos, Secretaría de Hacienda, la gran jefatura, ¿no? La Secretaría de Hacienda. Grandes hombres, estuvo Ortiz Mena, que
ahora se le acaba de premiar, que nos dio una gran estabilidad y un talento extraordinario, que no se formó ahí además, tenía otra carrera, pero en fin, el triunfo de esa familia nos lleva al giro neoliberal, ¿ya? Entonces, y el hacer a un lado la política como tal y el sentido de política social, de vinculación, ¿no? Y la política de los técnicos, ¿no? Los franceses han estudiado mucho esta relación y el nombre tecnocracia, ¿no? Que son los técnicos, ¿no? Que en aras de su conocimiento técnico, ¿no? Se hacen del poder, gobiernan, tecnocracia, ¿no? Que le da un giro a la política en todas partes del mundo, ¿no? Ese es un cambio importante que nos lleva, repito, al ascenso de López Portillo, decisión muy difícil de explicar de Luis Echeverría, que estaba hecho en toda la carrera, y López Portillo era un poco, ¿verdad?, no venía con una trayectoria interna dentro del PRI. No venía. Miguel de la Madrid, a quien yo conozco en Hacienda, y me invita como coordinador de su campaña, primero asesor político, coordinador de su campaña, y luego secretario de Gobernación. El final, ¿qué es? Bueno, Salinas, ¿no? Salinas, ahí está toda la visión de Miguel de la Madrid, el presidente es el que designa, ¿no? Hay un simulacro ahí de distinguidos priistas que participan, Salinas, y Salinas abiertamente da el gran salto a la posición neoliberal, se inscribe en esa línea y sigue por ahí todavía. Entonces meten al país en la línea neoliberal, ¿ya? Ese cambio adentro del PRI, es el PRI el que se decide, y entran de lleno los tecnócratas a gobernar con una visión tecnocrática, y finalmente terminan con una visión neoliberal. ¿Podría decirse que el proyecto de Salinas fue destruir al PRI? ¿Se podrá plantear así o no necesariamente? Bueno, vamos a decir que Salinas pretendió sustituir al PRI. Sustituir al PRI. Allí hubo todo un ensayo de él que iba a crear el Partido de la Solidaridad a través del programa de solidaridad, y un intento por ahí. Pero lo que hizo fue apoderarse del PRI. Siguiendo la tradición, el presidente del partido, pues, el presidente de la República es el presidente de su partido, ¿no? Esta situación que los panistas están ahí jugueteando con que si son o no son la sana distancia que inventó Zedillo, ¿no? Entonces ahí viene el gran quiebre en el país. Sí. Esa ida hacia allá, del cual no salimos todavía, ¿verdad? La política de Salinas, el Tratado de Libre Comercio, la disolución prácticamente del Estado mexicano, las privatizaciones, algunas de ellas brutalmente corruptas, y la transformación empezaron a reducir el Estado, ¿verdad? A tirar por la borda las grandes instituciones que ahora hacen falta, ¿verdad? Terminaron con CONASUPO para el apoyo al campo, que todos los países del mundo tienen sus políticas agrícolas. Aquí se acabó la política de desarrollo industrial, se acabó la política la política social en general, para establecer el dominio del mercado y toda esta parafernalia neoliberal que nos llevó al desastre en el que estamos antes de la crisis, ¿eh? Claro, no es culpa el empobrecimiento, la incapacidad del Estado, la falta de instrumentos, la privatización en todas las áreas, el avance de la privatización en la salud, el avance de la privatización en los medios de comunicación. Entregaron Imevisión, que nos costó tanto trabajo crear, a ellos mismos, ¿verdad? Claro. Ahí aparece el hermano de Salinas, de Salinas de Gortari, metido con Salinas Priego. Claro. Licenciado, nos quedan 2 minutos, le quiero hacer una última pregunta. Es una pena que no nos hayamos tenido 1 hora.
¿Cuál es la diferencia con toda esta formación que tiene y esta trayectoria tan fascinante? ¿Cuál es la diferencia entre un político mediocre y un estadista? Digo, es muy poco tiempo para responder, pero... Bueno, es que el político tiene que llegar a ser estadista, ¿no? El político puede estar a diversos niveles, ¿verdad? Pero la visión de la política que describo, ¿no? Que te lleva a conocer necesidades populares, sociales, y la visión del manejo de un Estado te lleva al nivel de estadista, ¿no? que requiere muchas cosas, ¿no? No necesariamente muchos estudios, porque hay grandes estadistas que no se forman, pero yo diría que es muy importante, ¿no? Es tener una visión del mundo, tener una visión del país, de la geopolítica del país, para brincar, saltar o subir del nivel de elegido, del campo, del problema municipal, de los problemas de los estados, de las instituciones, del funcionamiento de la administración pública, de la economía, todo eso que te lleva a una visión que te puede llevar al nivel de estadista, ¿no? Un hombre de Estado. No nada más como un general de ejército. No por estar sentado ahí eres un hombre de Estado, claro, ¿verdad? Claro. Sino un hombre de Estado es el que conoce el Estado, el que tiene una visión del mundo. Y eso pudieran algunos tenerlo por talento propio, ¿verdad? Pero generalmente es una carrera, un oficio, una vida, una vocación, una entrega a esa materia que te lleve a ese nivel de conocimiento y de dominio del timón, ¿no? Le agradezco muchísimo, licenciado, que nos haya compartido esta hora. Estas fueron las vocaciones requeridas de Manuel Bartlett. Nos vemos la próxima. En la ciudad de Puebla, y es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, y después tiene ya estudios de posgrado en varios países. Quedémonos con esto, licenciado, para iniciar y que usted nos empiece a contar su trayectoria, su vida. Fíjate que cuando doy conferencias o pláticas y van a presentar mi currículum, yo les pido que no lo hagan muy detallado, porque entonces nos vamos a 1492, cuando inicié mi carrera en la Facultad de Derecho, y entonces ya se pierde la atención. Pero en fin, platicamos de lo que tú quieras. No, claro, sí, ¿no? Pero es muy interesante conocer sus decisiones y cuéntanos su formación, sus principales corrientes e influencias intelectuales, sus influencias ideológicas. Bueno, mira, yo soy hijo de un abogado, Manuel Bartlett Bautista, que estuvo de muy joven en una de las etapas de la Revolución tabasqueño. Tuvo participaciones de este tipo, inclusive reconocimientos revolucionarios. Fue político local. Posteriormente se incorpora en México a la judicatura y es juez de distrito muchos años en Veracruz, en el Estado de México, en misión especial, estudiar leyes. Era natural. Era natural, una línea normal. Pero ¿fue gobernador al final su padre? Mi padre llegó a ser gobernador. Sí. Después de 12 años en la Suprema Corte, no fue gobernador en un primer ensayo, pero en lugar de gobernador llega a la Suprema Corte. Luego sí llega de gobernador de Tabasco, que le va mal, no termina su periodo, tiene una serie de conflictos y no termina su periodo. Yo me recibo de abogado. Si podemos decir qué influencias tuve en la Facultad de Derecho, fui de la generación fundadora de Ciudad Universitaria, ya no me tocó el centro, esa vida estudiantil. Y en la Facultad de Derecho, tuve muchos profesores, que es donde te vas formando según las influencias. Y yo puedo considerar que una de las influencias más importantes en mi formación, que sigue pesando todavía años después, fue
Mario de la Cueva. Mario de la Cueva fue un intelectual formidable, profesor espléndido, y daba clases daba dos Puebla, y ahí nazco yo, siendo el juez de distrito. Después, él, de un largo periodo de juez, aspira a ser gobernador de su estado, Tabasco, y termina en la Suprema Corte de Justicia. Fue ministro de la Suprema Corte de Justicia 12 años. Su vida fue, obviamente, soy parte de su vida política, de su vida pública, de tal manera que en mi casa siempre hubo visitantes políticos y temas político legales, jurídicos. Ahí me formo inicialmente con mi padre, ¿no? Sus valores, su visión, su vinculación con el movimiento revolucionario, su posición ideológica. Él, como juez de distrito, aquí de juez de distrito en materia administrativa en México, de regreso después de Puebla, le toca negarle el amparo a las empresas petroleras contra cuando se nacionaliza, cuando se expropia. Da mi padre el fallo, lo ratifica el pleno de la Corte e inmediatamente Cárdenas expropia. O sea que desde ahí estamos en el nacionalismo, escuchando a mi padre. Obviamente decido casi sin de sus materias, básicamente daba teoría general del Estado y derecho del trabajo. Tiene un libro de derecho del trabajo espléndido. Su cátedra de historia de las ideas políticas fue fascinante para mí. Tengo los apuntes todavía marcados. Los apuntes los grabó a algún compañero y los tengo. Pues, una erudición. Entonces ahí empieza mi inicio en la teoría política, en la filosofía política, ¿no? Historia de las ideas políticas, teoría del Estado. Después constitucional, ¿no? Que fueron mis materias preferidas. El derecho privado, que es la madre del derecho, ¿no? No fue así mi interés principal. Te doy dos materias: teoría del Estado, historia de las ideas políticas, derecho constitucional. Cuando regreso, termino mi carrera, consigo una beca para irme a estudiar a Francia. Que esto también es importante. Fíjate la importancia que tiene la formación. La Universidad Nacional Autónoma de México. Y luego, el otro paso, también importante, yo aspiro a irme a estudiar a Francia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestro correo electrónico, plazadearmasc21@gmail.com, y nuestra página electrónica www.plazadearmas.tv. Bueno, el programa de hoy vamos a dedicarlo otra vez a conocer las evocaciones requeridas de nuestro invitado. No es la primera vez que nos acompaña, ya nos ha honrado en otras ocasiones, pero ha estado en programas de debate, pero ahora vamos a dedicarlo exclusivamente a él para conocer igual que los otros programas, su trayectoria, su biografía, su formación, sus convicciones ideológicas, para desde otro ángulo también entender un poco la historia del país. Se trata del licenciado Manuel Bartlett Díaz. Hola, licenciado. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros otra vez. Encantado, muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar pues de la vida del licenciado Manuel Bartlett. Como ya les he dicho en otras ocasiones, este es un programa por internet y no todos conocen la trayectoria de los invitados, porque todos son nacionales. Evidentemente que en México sí, pero Manuel Bartlett Díaz nació el 23 de febrero de 1936